Hola, muy buenas a todos. Soy Juan Carlos de Mi Plantado Natural y bueno, os muestro, ya tengo los nuevos habitantes en el terrario y bueno, lo prometido es deuda, os lo dije en su día, pues bueno, pues que estaba a la espera de comprar las ranitas, como las podéis ver, les acabo de echar de comer ahora. Estas ranitas en concreto son unas Dendrobate Tictorius azureus, es la variedad. Y bueno, y es una ranita que en un principio en cautividad no es peligrosa, ¿vale? En el tema de cuando está en estado salvaje, pues sí que es venenosa, ¿vale? Tiene un veneno bastante jodido para el tema de las personas y los animales que las intentan cazar, ¿vale? Y bueno, es una rana que, por lo que me he informado, es una rana que a través de la alimentación que tiene en la selva, en estado salvaje, pues por el tema de la alimentación que llevan, de lo que son hormigas y todo lo que son insectos y una gran variedad de insectos tóxicos, ¿vale? Pues ellas generan a través de esa alimentación, pues luego pues por la piel segregan esa sustancia pues que es venenosa. Dicen que hasta, si no había o no recuerdo mal, hasta 0,1 miligramo puede llegar a matar a 10 personas, ¿vale? Entonces una vez que nacen en cautividad, como la alimentación que se les da es una alimentación que no es tóxica, ¿vale? Porque son moscas que cultivan y se venden, o que las podemos cultivar incluso nosotros también, no les genera esas toxinas, ¿vale? Que pueden segregar. Entonces, bueno, pues cuando se compran te suelen dar, como a mí en mi caso me dieron una documentación, ¿vale? Diciendo pues que están criadas, o sea, son nacidas en cautividad y por lo tanto no hay riesgo en el caso de que tengamos que manipularlas. Y bueno, en un principio me las han dado cuando las compré solo quedaban estas dos y están sin sexar, es decir, no sé yo si son hembras, macho y hembra, no tengo ni idea. Hasta que no sean un poco más adultas no se pueden sexar. Y bueno, pues eso, os quería enseñar cómo estaba el tema del terrario también con las ranitas. Y bueno, pues os explico, estoy a la espera también de que me llegue el sistema de lluvia para ir nebulizando también un poquito el tema de las plantas y eso, y que tengan humedad. El terrario en sí, lo que es el acuario, que como os comenté está modificado, en un principio todo lo que es el tema de humedad se mantiene bien a un 95-99%. Voy humedeciéndolo de cuando en cuando, bueno, pues porque el tema de las hojas de las plantas pues tengan un poquito de agua, que cuando ya se suben pues se mojan, y como ellas transpiran también, tienen una piel permeable, pues bueno, pues transpiran y con esa humedad que absorben de las hojas y todo, pues bueno, pues no corren el riesgo de que su piel se reseque, ¿vale? En cuanto al tema de los parámetros que tengo, pues bueno, tengo unos parámetros que tengo el temporizador programado para que esté a 24 grados durante el día y por la noche los baje a 21 grados. Recomiendan estas bajadas de temperatura entre el día y la noche de cara pues a eso, a la ranita, para que bueno, en el medio de ellas se ve lo que son la selva, lo que son los trópicos, pues bueno, pues hay ese descenso de temperatura entre el día y la noche. Perdonadme que os vaya moviendo la imagen bastante, pero lo que os quería enfocar, porque ya visteis el terrario, lo que yo os quería enseñar, pues eso, eran las ranitas, que las veáis y bueno, se van moviendo. Y bueno, pues os las quería ir siguiendo. Ahí hay una y aquí está la otra. Y ya os digo, no tengo ni idea a día de hoy todavía el sexo que tienen, si son macho o hembra. Si me salen dos machos, pues habrá que poner alguna hembra, y si salen dos hembras, pues habrá que poner un macho. Me da que dicen que se diferencian bastante por el tema de los dedos, de las manos,
en la forma en la que acaban. Pueden ser redondeados o menos redondeados. Yo, con la edad que tienen, yo no, y con la experiencia que yo tengo con estos animales, pues la verdad que tampoco sabría decir a día de hoy lo que es. Me da, por lo que he leído y por cómo tienen la forma de las puntas de los dedos, me da que son dos hembras, parecen. Pero bueno, no me la juego porque tampoco las puedo identificar al 100%, no sabría. Os digo que esto es una novedad para mí, y es nuevo. Y bueno, pues luego un tema, os comentaba el tema de los parámetros de las temperaturas. Y era, pues bueno, pues por la noche mantengo una temperatura de unos 21 grados. Y por el día pues se mantiene a 24. Hay una alfombra térmica debajo del cristal, a ver, la muestro, no se verá, pero bueno, para que os hagáis una idea, pues está pues toda la zona esta de aquí debajo, por fuera del acuario, está montada la manta térmica, y la manta térmica está conectada a un termostato, y la sonda de este termostato está metida dentro del terrario. Ahora mismo hay una temperatura, estoy viendo, de 24,1. A ver, os lo voy a encender para que lo veáis. Os lo voy a mostrar, a ver si desde aquí, sin mover el trípode ni nada, ¿veis? Lo podéis ver allí. Hay una temperatura de 24,1 grado. Entonces, bueno, pues cuando llega, tengo un fotoperiodo desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, en que la temperatura es de 24 grados. Y luego, pues por el tema de la noche, a partir de las 10 de la noche hasta las 10 de la mañana, pues se mantiene a 21. Tengo unos ventiladores arriba, a ver si levantando un poco el trípode sin manipular mucho la cámara. Fijaros, aquí hay dos ventiladores, uno allí, a ver si podéis ver el otro, allí se ve. Son dos ventiladores que lo que hago también, al ser un acuario modificado, tenía problemas con el tema de la ventilación. Esto es lo que suele pasar cuando hacemos pues un terrario de un acuario, ¿vale? Porque normalmente el terrario suele ir ventilado pues por la zona de aquí abajo y por la zona de arriba. En mi caso solamente lo tengo ventilado por arriba, entonces la opción que me quedaba pues era poner unos ventiladores que cada hora y media, cada hora y 40 minutos está programado para que muevan el interior, el aire del interior del terrario, ¿vale? Para que lo que es el tema ambiental de la humedad, pues no se vicie el aire del interior, ¿vale? Y bueno, pues en cuanto al tema también de la evolución de las plantas y todo, pues la verdad es que están bastante bien. Están bastante bien. He metido más orquídeas. Las orquídeas están tirando muy bien. Os voy a enseñar aquí también, moviendo el trípode. Fijaros a ver si lo podemos ver. Os voy a desempañar un poquito el cristal porque se va empañando. Tengo aquí también os lo voy a enseñar. No siempre está así, la verdad que el tema de se pueden ver bien las ranas y todo, se puede ver todo lo que es el interior del terrario. Sobre todo cuando los ventiladores pues mueven el aire, pues se desempaña bastante y aguanta bastante desempañado. Pero bueno, llevo ya rato que no, desde las 3 creo que eran, 3 y algo, que ya no mueve el ventilador, y entonces bueno, pues se va empañando, ¿vale? Fijaros lo que os decía, fijaros la orquídea, aquí la podéis ver, mirad la Oncidium, ¿vale? Esta es la orquídea Oncidium, y fijaros desde que está, la cantidad de raíces que está echando. Están tirando muy bien. Luego en la parte de arriba, a ver si os lo puedo enseñar, aquí también puse otra orquídea aquí en el tronco, como podéis ver. De momento están bastante bien. Aquí hay otra, os la enseño, no sé si se verá. Esta de aquí, a ver si os acerco el zoom. Aquí hay otra, aquí la podéis ver. Esta de aquí, esto es otra orquídea. Aquí en el tronco arriba hay otra,
aquí la podéis ver también, agarrada aquí al tronco. Estos son las hojas, ¿vale? Y bueno, la verdad es que están tirando bien. El Anthurium, que es el rojo, con la flor roja, os lo voy a enseñar. Allá al final, encima de la orquídea. Pues en el vídeo anterior que mostré tenía 2 flores y ahora tiene pues 3. Ha tirado también una flor más. Y bueno, pues por lo demás, no sé si lo podréis ver, no sé si os lo podré enseñar, pero la bromelia que veis allí con la flor roja, del interior de la axila, por dentro, me he dado cuenta que está también brotando y haciendo bromelias nuevas, que esas luego las cortaré, porque tienen un ciclo, por lo que yo sabía también del tema este de las bromelias, es que cuando la bromelia florece y pierde la flor, la planta muere, pero antes de morir lo que hace es que genera hijuelos, que eso será luego lo que serán las nuevas bromelias. Voy a ver si os puedo enseñar en la axila de la hoja, a ver si se puede ver desde aquí, no sé si lo apreciaréis, pero voy a intentarlo, no os lo garantizo, pero bueno, a ver si se puede ver el brote. Fijaros aquí, ahí en el hueco, ahí es donde está el brote, ahí es donde está volviendo a brotar. No se aprecia muy bien, pero bueno, tiene dos brotes, uno ahí y otro en otro sitio. Y bueno, lo que os decía, la verdad que está funcionando bastante bien el terrario. La verdad que estoy muy contento para el tema de cómo está evolucionando, la verdad que sí. Espera, os pondré un momentito. Perdonadme porque es que ya os digo que estoy no estoy como suelo hacer siempre con el trípode para arriba para abajo, pero bueno, mira, os muestro ahora que está el cristal desempañado, pues para que tengáis una imagen así un poco general de cómo está el terrario. Mirad qué chulo está. Las plantas están todas muy bien. Vamos a por las ranitas, que hoy son las protagonistas. Pero bueno, os quería hacer un poco así un vídeo un poco general. A ver si os las puedo enseñar más de cerca para que veáis más en detalle. Dejarme que sitúe el trípode. Y ahora pues vamos a enfocarlas a ellas, mirarlas. Qué coloridos más bonitos tienen, azules, y luego pues estas manchas negras. Que bueno, que son como nuestras huellas dactilares, no son iguales en todas las ranas. Y aquí pues está la otra. Mirad qué imagen más bonita. Y bueno, pues os quería hacer este vídeo para enseñaros. Ya os dije que no voy a ir subiendo vídeos tan continuos, pero bueno, tenía la novedad de que llevan ya las ranitas 2 semanas aquí en casa. Y bueno, pues la verdad que me apetecía pues subiros un vídeo para mostraroslas. Como os decía, en el tema de las plantas no hay mucho más que mostrar, porque ya os digo que el tema de las plantas es lento, pero bueno, que se están dando bastante bien. Y bueno, pues iré subiendo vídeos de las ranitas. Les he dado de comer. El próximo vídeo que os haga os lo intentaré hacer cuando les dé de comer, para que veáis cómo comen. Y bueno, pues nada más. Me despido de vosotros con la imagen de las ranitas. Vamos a ponerlas a las dos, que las veáis. Vamos a quitar el zoom de la cámara. Y aquí las tenéis las dos, ahí en la imagen. Y bueno, pues lo dicho. Me despido con ellas. Un abrazo. Y nos vemos en el próximo vídeo.